Listo. Estamos entonces en el tema número 2, el Evangelio. Vamos a ver que la intención de todo esto es prácticamente entender lo siguiente, y es cómo compartir lo que estamos aprendiendo sin temor a fallar. Esa es la intención. Cómo compartir lo que estamos aprendiendo sin temor a fallar. Yo sé que cuando empezamos a aprender sobre todo esto, nos va a pasar un proceso como, por ejemplo, primero la negación, así como de, no, no, todo eso es mentira, no es cierto, la ley ya está abolida. Lo segundo es que de pronto empiezas a darte cuenta que sí es muy cierto muchas cosas y empiezas como a aceptarlo, empiezas a aceptarlo, 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 y luego empiezas a vivirlo, ¿sí? Ya te lo quieres guardar y ya estás bien emocionado y ahora quieres después contárselo a todo el mundo. O sea, quieres hacer que tu cuñada, tu cuñado, tu prima, tu tío, el vecino, la amiga, el todos, que le escuchen. La cosa acá es que el principio es esto, escúchalo muy bien, esto es un principio y una máxima que va a aplicar todo el tiempo, ¿sale? Todo lo que quieres decir algo, Nere, te veo con cara de yo quiero decir algo, te lo prometo, ¿no? Ok, ándale. De hecho, esto lo que acabo de decir está inspirado en la vida de Nere, nada más que no quería decirlo. No, no es cierto. Fíjense nada más. Primera de Nere, ¿qué horas son? Este, 3:56, porque es el minuto 3 de nuestra clase, ¿no es cierto? Bueno. Imagínate, y no imagínate, eso es un principio que es importante que sepas muy bien. Todo lo que tú estás aprendiendo tiene como primer objetivo qué sujeto crees. O, le voy a cambiar la pregunta, ¿qué sujeto es el primero, así, en objetivos de que lo escuchen cuando tú escuchas algo? ¿Para quién para quién crees que lo estás escuchando? Para mí. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú escuchas algo en la congre, en una plática que yo estoy dando con Alberto, lo que sea, en un audio, en una clase, que leíste algo, por ejemplo, de Liliana Honte, ahora que tenía que compartir algo de Liliana, o algo con Katy Gómez, o algo de Joseph Sánchez, o de Lincoln, lo que sea, y dices, no manches, está increíble eso. Déjame te digo una cosa, y es, primero es para que tú lo escuches, lo entiendas, lo interiorices, lo vivas, lo practiques. Y quizá con la práctica que tú estás haciendo, vas a poder compartirlo con alguien más, o alguien más te va a preguntar. Pero no es para que diga, oh, esto lo debes escuchar seguramente, esto es perfecto. Es que mi hermana, y quieres agarrar a tu hermana o a tu prima, a tu tía, como el papá de Matilda agarró a Matilda para que viera la tele. ¿Se acuerdan? Que la agarra así de la cara y le hace que vea la tele y lo tiene ahí viendo la tele, ¿no? Hasta que explota la tele que Matilda hace. Entonces, no es para las otras personas en un principio, es para ti. Entonces, escríbelo por favor ahí. Todo lo que escucho de parte del Señor, primeramente es para mí. Los que están en el chat, aquí en Zoom, también escríbanle. Todo lo que leo, todo lo que escucho, primeramente es para mí. ¿Sale? Porque luego quieres encontrarle el destinatario, ¿no? Ay, es que esto, si lo escuchara tal persona, seguramente se convencería y se daría cuenta que está bien mal. Y todo el mundo, todo el tiempo queremos como encontrarle en dónde están mal las personas, ¿no? Pero bueno, ya sabes que es para ti. ¿Sale? Vamos a ver esta introducción bien sencilla que tiene que ver con lo que hemos practicado antes. Y es que el tema 2, que es el del discipulado para la consolidación, es prácticamente después de que ya comprendimos la fuerza de nuestra identidad. Por eso les he dicho, estamos creciendo. Ya tenemos nuestra identidad clara y la otra vez Joe lo mencionó, somos Israel, ¿sale? El quién soy, ya sabemos entonces qué deberíamos hacer. Si yo ya sé que soy Israel, entonces, ¿qué debería hacer? Apegarme a la Torá. ¿Por qué? Porque está unido tal cual. Y conocimos que esto producirá frutos de obediencia. Entonces me acuerdo que les puse al principio de todo esto, la imagen de este árbol. No se lo voy a poner ahorita porque esa es la imagen de la ocasión anterior y leímos el Salmo 1 y decía que el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que hace referencia a la Torá, porque dice que es un hombre que medita de día y de noche la instrucción del Señor, ¿sale? Dice que a su tiempo va a dar fruto, ¿sale? A su tiempo va a dar fruto. Entonces, el fruto de estar entendiendo cuál es nuestra identidad es la obediencia. No puede suceder que no queramos obedecer o que no se obedezca. ¿Por qué? Porque se supone que estás desarrollando tu madurez. ¿Sí? Y el creer ya no es suficiente. Necesitamos creer y hacer. Y de hecho muchos vamos a tener que ver con esto. Pregunta para todos aquí en esta sala. ¿Qué nos han enseñado? ¿Qué es lo que nos han enseñado que es el Evangelio? Les hago una pregunta. ¿A quién de ustedes alguna vez
en su iglesia lo mandaron a evangelizar. Ya no es tan común. Ya no es tan común. ¿Sí? Ok. Este, evangelizar. ¿Sí? ¿Qué hacían? Cuéntenme qué hacían con la evangelización, la evangelizada, los que se fueron. Compartir el evangelio. Compartir el evangelio. ¿Y qué hacías? ¿Cómo funcionaba eso? Ah, no, yo nunca fui. Dice Pau, compartir el evangelio. Le digo, ¿y qué hacía? No, yo nunca fui. Ok, alguien que sí haya ido a evangelizar, Yo, tú sí, cuéntanos qué hacían. o sea, había varios métodos, ¿no? Seguíamos varios métodos, el libro sin ¿Tienes tu micrófono? palabras, el libro de los colores, las pulseritas o cosas así, donde les hacías ver, pues, que la paga del pecado es muerte, que eres pecador, que necesitas un salvador, que, que Dios había mandado un salvador y entonces hacías todo eso y entonces los llevabas a que dijeran una oración y pues de arrepentimiento y de invitarlo a tu corazón y ya. Ujú. Decías las palabras Mágica. mágicas Acepto. y ya. Y ya. Ujú. En efecto. Sin embargo, Sí. había veces que realmente pues ya no le dabas un seguimiento y entonces pues se quedaban así. Ya. Ok. Entonces, a medias, ¿no? Estimadísima Alicia, cuéntanos, ¿qué nos han enseñado que es el Evangelio? Ahí dice Carla Paola, yo también la confesión de fe. A ver, ¿tú qué Ay, dices, Ali? hola, ¿qué tal? Buen día a todos, buenas noches más bien. Pues yo siempre me escabullía, ¿no? Mandaban en dos, tres y me escabullía porque ni siquiera sabía yo qué iba a decir. Aunque nací en una iglesia presbiteriana, pero daban por hecho que tú ya tenías que tener todo el conocimiento para ir a dar las cuatro leyes espirituales, ¿no? Y Ok. entonces esas eran cuatro leyes nada más dadas por el hombre, porque nada que ver con en la Torá, siempre se repetía el Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no todo el contexto. Entonces, sí, muy complicado. Ujú. Yo ya no sabía qué hacer cuando me mandaban y yo era una joven, así es que esa es mi experiencia. Muchas gracias. Si ustedes se fijan, tanto Alberto como Paola, como Alicia, mira, le puso, Ismael, ¿no puedes abrir tantito, amigo? Ah, pues aquí lo tengo, ¿verdad? Ismael puso, no, mejor sí ábrelo porque se mueve mucho acá. Ismael puso, yo también igual que Alberto, hablar sobre el pecado, justicia, juicio y arrepentimiento. Exacto. Fíjense, en el concepto del cristianismo, evangelizar es compartir una cosa que se resume en tres palabras. Plan de salvación. Tú quieres ir a compartir a la gente sencillamente la verdad de que son pecadores y que están expuestos al fuego del infierno, pero que Dios tiene un plan de redención para su pueblo, que envió a su Hijo, y aunque siendo todos pecadores, Cristo murió por nosotros y Él quiere que tú vengas. Entonces tú buscabas que esa persona se Convirtiera. convirtiera, ven eso, se convirtiera. Y esa palabra ya la resolvimos desde la historia de una familia. No es convertir, es restaurar. Entonces, desde ese punto dices tú, a las mechas, o sea, ¿qué hacíamos cuando íbamos a tocar a las puertas con la gente, no? Entonces, al final de cuentas, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué nos han enseñado que es el Evangelio? Es compartir o diseminar un plan de salvación. En general, y por ejemplo, ahorita dijo Alicia una técnica que es las cuatro reglas espirituales, ¿la alcancé a escuchar? Ahorita está Ismael diciendo cuatro palabras que enrolan todo eso. Alberto mencionó otra técnica que a mí también me enseñaron, y luego hemos visto que la mamá de Alberto y mi mamá se parecían mucho, se parecen mucho. Este libro sin palabras lo promovió una asociación que se llama APEN, que es para niños. Entonces te decían con un libro y te enseñaban desde niño, casi casi como adiestramiento, a qué decir en cada una de las páginas que ibas abriendo con los colores, ¿no? Entonces tú le decías todo esto al niño y los colores se asocian con esto y todo, el negro con el pecado, el rojo con la sangre, el blanco con la pureza, el oro, el amarillo con el oro. Entonces era una técnica que te enseñaban. Entonces te decían, ¿es esto ya aprendiste? Vámonos a la calle. Y yo como Alicia también no me gustaba, o sea, sinceramente no me gustaba, me daba mucha pena, tenía pánico escénico. Me acuerdo la única vez que dije, ya aquí me voy a así atrever, aquí ya voy a hablar del Señor y todo. Dije todo mi speech y todo, me aventé, todo me temblaba la voz y todo. Y luego era un chavo como de mi edad más o menos y me dijo, sí, yo también ya soy cristiano. Y entonces fue como, no, o sea, bueno, puede haber sido peor seguramente, pero según yo, no, aquí voy a convertir a la gente y toda la cosa, ¿no? Eso se ha inspirado mucho en este concepto de esto de que Jesús iba a predicar el evangelio, que Pablo iba a predicar el evangelio, ¿no? Ahora,
Esto de tocar puertas, que es algo muy común, esto de tocar puertas, la pregunta es si es bíblico, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, Alberto dijo, Alicia dijo, Ismael dijo, yo les acabo de decir, pero era ir a tocar puertas, como lo hacen justamente los testigos de Jehová, ¿sí? Entonces, alguien puede decir, qué gran y noble labor, qué precioso que la gente vaya en busca de las almas y todo eso. Pero la pregunta es, ¿será bíblico hacer eso? ¿Se han preguntado esa pregunta? ¿Se han hecho esa pregunta? Bueno, a lo mejor como checando el Apocalipsis, ¿no? Que dice que yo estoy, he aquí, yo estoy a la La puerta y puerta y llamo. llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, ¿qué les parece si, por ejemplo, ahora nos vamos por la perspectiva de si definición de evangelio la teníamos correcta? ¿Sí? Vámonos, por favor, todos juntos a entender qué significa la palabra evangelio por diccionario, ¿sale? La palabra evangelio o el concepto evangelio viene del griego que es euagelion, euagelion, del Strong G 2097, que también puede ser G 2098, que significa tal cual buen mensaje. Así, buen mensaje, las buenas nuevas. Cuando estábamos niños, ahí en APE te enseñaron una canción que se llamaba así, Buenas Nuevas. Entonces te la hacían que N-U-E-V-A-S, buenas nuevas. Y luego la canción en el coro decía cuáles eran las buenas nuevas. Entonces decía, Dios a su Hijo nos mandó, murió en la cruz, resucitó. Un día muy pronto Jesús regresará y la última viene a llevarnos al cielo. Entonces hasta las canciones te decían, es que estas son las buenas nuevas. Tú ve con la gente y dile, eres pecador, te vas a morir, pero hay una buena noticia, como si fuera el periódico. Cristo murió por ti y te quiere salvar. Solo tienes que aceptarlo en tu corazón. Entonces pasaba la oración, como dijo ahorita Paula, la confesión de fe. Confieso con mi boca que soy pecador, pero acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Entonces eso era como, ya es salvo. ¿Sí? Y después vamos a revisar qué pasa. Ok, esta es la definición de la palabra evangelio. Y entonces hay gente que sale a evangelizar y comparte esto que dije con los números ahorita, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos a meter y a estresar un poquito el concepto. Cuando hablamos de buen mensaje, ¿sale? Hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos aprendido que es como algo bueno? Les mandé que hiciera una lista de eso. El Salmo 119 establece de la Torah muchos sinónimos. Uno de ellos dice que son las bondades de Dios. Otras veces dice que es como, pues tal cual, una instrucción, lo que no vale sobre que la plata y demás. Pero habla acerca de la razón en la que se ve que Dios es bueno. Fíjense, en el Salmo 119 podemos notar, hasta ahora, hemos entendido que lo bueno es definido por mismo David como la Torah. ¿Sí? Entonces queremos hablar del buen mensaje, pero para lo que llevamos ahorita en este discipulado, lo que es bueno, según David, es la Torah. Entonces tenemos dos opciones. O lo bueno es que Jesús murió, resucitó y vendrá por ti y te quiere salvar, o lo bueno es la Torah. Y alguien puede decir, no, pues es que lo bueno es que Jesús viene por mí y me va a salvar. Pues sí, pero tú y yo ya vimos todo el tema del pacto renovado. Cierto que lo aprendimos y todo eso y dijimos, no es un nuevo pacto, no es algo nuevo, sino que realmente es una renovación de lo que ya estaba antes. Entonces, si antes me dijo que lo bueno es la Torah y los mandamientos, y después Yeshua habla de un aparentemente nuevo mensaje, o nuevo buen mensaje, pues significa que o nosotros no lo estamos entendiendo bien, o nada más eso, porque no hay otra opción. O sea, no lo estamos entendiendo bien, tal cual. Vamos a entenderlo hoy muy bien. Y vamos a saber a través de los apóstoles cuál es la verdadera interpretación de todo esto. ¿Será que el buen mensaje es que Jesús murió, resucitó y ya? Y que viene por mí, me salvó y todo eso. ¿O el buen mensaje se mantiene vigente con el tema de la Torah y los mandamientos? Ahora, bien, ¿qué personajes, ya se los dije a ver si la cacharon, qué personajes en la Biblia tenían ambas porciones y empezaron a compartir a la gente ambas cosas? Pedro, Pablo y todos los demás apóstoles, ¿se fijan? Entonces, ¿a quién le podríamos preguntar yo? Pues a los apóstoles. ¿Cómo podemos ver a los apóstoles? ¿Desde qué libro para adelante podemos ver a los apóstoles? Bueno, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan tendríamos lo que los apóstoles aprendieron, ¿cierto? O sea, sus reacciones cuando son alumnos.
Pero ¿cuándo los vemos ya en acción y evangelizando? De hechos, para adelante, todo lo que quieran. Es para adelante. Exacto. No sé quién mencionó aquí en la Zoom, pero en efecto, es de hechos para adelante. No vayan a decir como Pau, de hecho para atrás, porque no, ahí sí es mucha teshuva, no, no es cierto. Ok, vamos a ver justamente a Pablo, y ahorita mencionó justamente Rafita, un libro que realmente es una carta que escribe Pablo y que escribe cuál es el concepto de evangelio. Saquen por favor su Biblia todos. Ya a partir de quien no traiga Biblia, va a haber penalizaciones, ¿eh? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Sí, vamos a declararlo entre semana, pero a todo el mundo de así debe traer su Biblia, porque es un discipulado. Si fuera un curso, pues aquí les damos material, pero es un discipulado, pues necesitas traerte tu material. Entonces, a partir de la siguiente clase, quien no traiga Biblia, penalización. ¿Están de acuerdo? Ay, como que escucho mucho silencio. ¿Eh? Física, no desde el celular, física. Entonces, necesitamos entrenar para que su Biblia sea su herramienta. ¿Sí? Y cuaderno también, ¿verdad? Cuaderno también, exactamente. Es que luego lo paso en mi cuaderno. Vamos a leer 1 Corintios 15. Mira, Carla Paola le puso corazón, significa que está de acuerdo. ¿Sale? ¿Sí? Pero ahí tiene su Biblia. ¿Sí? 1 Corintios 15, vamos a leer a partir del versículo 1 y les pido que pongan mucha atención. Saquen su marcatextos, pero vamos a ir subrayando. Dice, 1 Corintios 15, Mateo 5 no, Mateo 5 no, 1 Corintios 15. Aquí estaba. Ah, listo, listo. Ah, era como La prédica. muy bien, muy bien, muy bien. Se lo probé. Ah, Aquí todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ya me la aprendí. 1 Corintios 15, vamos a leer con mucha atención, por favor. Dice Pablo a los Corintios. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Sí? Ahí pónganle el Evangelio. Les voy a pedir un favor, pónganle Evangelio y luego abran un paréntesis. Ahí en su Biblia, ráyenlo. Evangelio y luego abran un paréntesis, por favor, hacia la derecha. ¿Sí? O sea, Evangelio, abro paréntesis porque todo lo que voy a decir a continuación es un paréntesis. ¿Sale? Entonces dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio, abrí el paréntesis, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahí termina el paréntesis. Todo lo que acabo de recitar es un paréntesis. Ahí se cierra y ahora sí, después de ese paréntesis que cerraste, pones dos puntos, que según yo ya los tiene. ¿Sí? Ahora sí. Todo, todo lo anterior que leímos entre paréntesis no es la definición de evangelio, es el contexto respecto del evangelio hacia los corintios. ¿Cuál es la definición de evangelio? Leamos juntos. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, número 1. Número 2, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Fue sepultado es el número 2 y que resucitó es el número 3 al tercer día, conforme a las escrituras. Y después apareció a Cefas y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ok, ¿cuál fue el 3? pregunto. Resucitó. Resucitó al tercer día. Pregunta para ustedes, según Pablo, ¿cuál es la definición de evangelio? Cristo, ¿no? Que Cristo murió, fue sepultado por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día, y todo eso, ¿qué dice ahí? Todo eso conforme a las escrituras. Si les pregunto rápidamente, ¿cuáles son las escrituras para la mente de Pablo? La Torá. La Torá, Bueno, Ya. Nebim Y que tú y Ketubim. Exactamente. El Tanaj. ¿Se acuerdan de esa palabra Tanaj? No se olviden, por favor. Entonces, cuando Pablo dice conforme a las escrituras, Pablo está diciendo, nuestro Yeshua, nuestro Mesías, sí cumplió tres cosas que estaban en las escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo conforme a las escrituras. La muerte, ¿en qué está respaldada? En Pesaj. La sepultura de 3 días, ¿en qué está respaldada? En Jonás. ¿Y la resurrección en qué está respaldado? ¿Perdón? En las primicias. ¿Sí? Todo está respaldado, todo está respaldado. Entonces Pablo dice, eso es el Evangelio.
Y yo a ustedes fue lo primero que les enseñé. ¿Sí? Fíjate, voy a leer el paréntesis, por favor revisen lo que dejaron en paréntesis. Dice, el cual también recibisteis, en el cual ustedes también perseveran. O sea que los corintios también perseveraban en la muerte, resurrección, sepultura de Cristo. Dice, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Sí? Porque primeramente yo a ustedes les enseñé lo que asimismo yo también recibí. Todo eso lo dijo Pablo. Entonces, es un trabajo que ha llevado con ellos desde la parte más básica, ¿sale? Esa es la definición para Pablo. No la apuntan, ahorita la vamos a apuntar, les voy a explicar cómo y demás. Vamos a revisar ahora que decía su contemporáneo, el buen y bien ponderado Pedro. Vámonos a la primera carta de Pedro, por favor, 4:17. Vamos a regresar ahorita a Primera de Corintios, si quieres dejarla ahí alguito para que se separe. Vamos a Primera de Pedro 4:17. También este subráyalo, por favor. Primera de Pedro está casi al final, así que a lo mejor están ahí medio pegadas las páginas. Es normal, es normal, ¿sale? Pasa igual con cosas como Amós, Abdías, Sofonías, Judas, se queda pegado. Ok, primera de Pedro 4:17. ¿Está bueno? Sí. Fíjate lo que dice eso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es una pregunta. Fíjate nada más esto. Préstame tantita atención, ahorita lo vamos a resolver, ¿sale? Para Pablo, voy a regresarme a Pablo, para acuérdate que ese es Pablo, ¿de acuerdo? Para Pablo, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿sí? El Evangelio se cree, ¿sí? Porque aquí Pedro me está diciendo, es que el Evangelio, aquí veo que me está diciendo, el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio. Díganme ustedes qué dijo Pablo. Pablo, ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesús, conforme a las Escrituras. Y Pedro está diciendo que el Evangelio se obedece. ¿Cómo le hago para obedecer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por nosotros conforme a las Escrituras? ¿Cómo se puede obedecer eso? ¿Es obedecible? No. No es un concepto obedecible. Más bien es un concepto que sí puedo creer, puedo aceptar y también podría dar testimonio de eso. Por ejemplo, por eso entonces, para Pablo, el concepto de evangelio, para Pablo, en la mente de Pablo, al menos para Pablo con los Corintios, no es un concepto que se obedezca, se cree. Pero ahorita te estás dando cuenta que para Pedro el evangelio no se cree, para Pedro el evangelio se obedece. A la mecha, ¿sí? Entonces nos metimos en un conflicto porque eso se supone que son los apóstoles. Los apóstoles que ellos tenían el Espíritu del Señor, habían vivido y caminado con Jesús, habían dormido con Él. Y si Pablo no durmió con Él, ni caminó, ni viajó con Él, se encontró con Él cara a cara. Y lo dejó ciego camino a Damasco y lo que ya sabemos. Y para esto entonces Pablo se apartó unos 10 años a Arabia para estar con el Señor. ¿Esa cita está bien? Lo anterior, ¿no? El momento que se puso a Gracias. Lo correcto sigue siendo 4:17. Vamos a corregirlo de una vez, si me permite. Primera de Pedro 4:17. ¿Sale? No es cierto. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Sale? Ahí está. Vamos a ir a esa cita en un momento. Entonces, tú quieres intentar armonizar todo esto, ¿sí? Tú quieres intentar armonizar todo esto. Entonces, ¿qué hago para entenderle al Pablo? Perdón, a Pedro. Vamos a terminar de leer primera de Pedro 4 y ahorita nos vamos al 1, ¿sale? Vénganse conmigo al 4 cuando dice, y les voy a poner aquí un examencito para todos, a ver. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? ¿A quién se le nombró casa de Dios? Norte. al sur. Al sur. A ver, piensen. Pónganse de acuerdo. ¿Una sola respuesta? ¿Seguros? Sí. ¿A quién se le llamó literalmente así casa de Dios? A Judá. Porque en Judá estaba el templo que era donde el Señor hacía habitar su presencia. ¿Sí? ¿Sí? A Olivá. A Olivá significa eso, casa
mi pueblo es mi casa, así significa eso. Y eso se le da en el nombre en Ezequiel 23. ¿Se acuerdan que alguna vez les pedí que de tarea leyeran Ezequiel 23 y les dije, es explícito, tengan cuidado, lo que sea, pero una de las dos hermanas se llamaba Aholá y otra Aholibá, ¿sí? Y Aholá significa su casa de ella, como decimos aquí en México, ¿no? Su casa de ella. Su casa de ella es suya. Mientras que Aholibá significa mi casa es ella, o ella es mi casa. Y ese nombre, ¿quién se lo da? Al sur. Aquí se va a poner bien interesante todo lo que hemos visto, ¿eh? Así que necesitan tener mucha flexibilidad y gimnasia cerebral conforme a la palabra. Si se les olvida algo, vean las clases grabadas del todo el tema uno. Otra vez, como Silviana. Entonces, cuando dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, ¿a quién se refiere? A Judá. Y si es cierto, siempre dice que el juicio comienza por los judíos. Dice literalmente, de Judá vendrá la salvación. ¿A quién se refiere? A Yeshua. O sea, primero a quiénes va a auditar? A los de Judá. Y después dice, y si primeramente comienza por nosotros, Pedro dice, por nosotros, ¿por qué? Porque es judío. Porque Pedro es judío, ¿cierto? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Quiénes son los que no obedecen al Evangelio de Dios? Ya se lo saben. La del norte. Si está diciendo que va a comenzar por la casa de Dios, ¿quiénes son estos? Judá. Y después dice, después de que termine con nosotros, ¿qué va a hacer? Vaya a buscar a todo Israel entre las naciones. Dice, ¿cómo van a quedar ellos que no obedecen al Evangelio del Señor? ¿Quiénes son esos de afuera que no andan obedeciendo? ¿Quiénes son? ¿El norte o el sur? Solo puede ser el norte. El norte, las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas que están, se supone, siendo encontradas. ¿Sí? Entonces dice ahí, ellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y luego mira lo que dice el 18. Ahí va. ¿Perdón? ¿Cómo se obedece el evangelio, no? ¿Y cómo se obedece el Evangelio, no? Porque entonces dijimos que que el Evangelio, perdón, es creer en Jesús. Entonces, el que cree en Jesús dice, no, yo sí. Pero a ver, ¿qué estás haciendo para obedecer que Cristo murió? Eso no se puede obedecer. No es un verbo que tenga facultad de ser obedecible, pues. Lo puedes creer, lo puedes predicar, lo puedes pregonar, lo puedes publicar, promover y todo, pero no lo puedes obedecer. Eso es una cosa, es un concepto que ni siquiera tú tienes que hacerlo. ¿Sale? Y luego sigue diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Otra vez, y hagan el bien. ¿Qué es hacer el bien según lo que ya hemos aprendido? La instrucción del Señor, la obediencia del Señor, la Torah Señor. del Señor. Por eso les pedí aquella lista. Ahí aparece lo bueno, lo bondadoso, la bondad. Es la Torah, es un sinónimo de la Torah. ¿Sí? Ok, vamos a preguntarle al mismo Pedro. ¿Qué quiso decir con esto de obedecer al Evangelio? Vámonos, Rosy, por favor, todo el mundo, a 1 de Pedro 1, 22. Ahora sí, por eso la cita sí estaba correcta. 1 de Pedro 1, 22. ¿Sale? Vamos a leer a partir del versículo 22. Dice, habiendo purificado, dije, no vaya a ser que a lo mejor se necesite más antes, pero no. Dice, habiendo purificado, fíjate lo que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjate lo que dice, voy a volverlo a empezar, dice, por la obediencia a la verdad. Para Pedro, la obediencia es al Evangelio, pero también es a la A la verdad. Exactamente, entonces, para Pedro, fíjate lo que te voy a decir, préstame tantito tu mirada un momento. Fíjate así, tienes aquí el concepto de obedecer. Y Pedro dice, se obedece el Evangelio y se obedece igualmente la verdad. Si A es igual que B y es igual que C, A y C son lo mismo. ¿Y qué es la verdad según lo que hemos aprendido? La Torah. Eso lo dice Salmo 119. La suma de tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces fíjate lo que estamos diciendo. Fíjate, ahí te va. Obedecer. Se obedece el Evangelio, se obedece la Torah, la verdad. Por lo tanto, Evangelio, verdad y Torah son lo mismo. Y lo está diciendo Pedro, ¿sí? Pedro el que
el que sanaba con su sombra, el que mató a, bueno, no mató, sino que el que hizo que muriera Ananías y Zafira. O sea, ese Pedro que estuvo, el que negó a Yeshua. O sea, no estamos hablando de, es que el Antiguo Testamento. No, estamos hablando de alguien que está después de Yeshua. ¿Sí? Vuelvo a leer, por favor, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad sí se puede obedecer. ¿Sí? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido que dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Por qué? Porque ustedes ya son obedientes a la Torá, ¿sí? Por lo tanto, tenemos acá, Primera de Pedro 1:22 me dice que el Evangelio se obedece, igual que como se obedece la verdad. Y luego sigue leyendo conmigo, por favor. Dice, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, eso significa haber sido parido del cielo, nacer del Señor, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego va a citar, a ver, usted me va a decir a quién. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿En dónde está escrito eso previamente? En Isaías capítulo 40. ¿Sale? Sí. Eso que acaba de leer, de recitar Pedro en su carta, está literalmente en Isaías capítulo 40. Ponle ahí en tu Biblia referencia, así como te lo voy a poner en la pantalla, referencia a Isaías 40. ¿Sí? Y cuando leo Isaías 40, perdón, el versículo 24 24. y 25, una partecita del 25. ¿Sí? Entonces, si leo a un Pedro que me está diciendo, la verdad se obedece, el evangelio se obedece, y me cita a Isaías, que dice Isaías, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice la palabra del Señor permanece para siempre? Pues se refiere a lo mismo que se refería a Isaías, si no, no lo hubiera citado. Pónganse en la mente de Isaías, cuando Isaías dice la palabra del Señor permanece para siempre, ¿a qué palabra se refiere Isaías? A la Torá. Imagínate, Isaías se refería al Antiguo Testamento. No, no, ¿por qué? Porque con Isaías no había Antiguo Testamento. ¿Se entiende? O sea, todavía ni siquiera se compilaba Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel. Todavía no se compilaba nada de eso. Para el tiempo de Isaías, estamos hablando de 930 años antes de Cristo, cuando el reino se dividió. En ese entonces, lo único de consulta que había yo era la Torá, los 5 libros, Génesis a Deuteronomio, no más. E Isaías, cuando habla, Isaías dice, esa palabra permanece para siempre. Y Pedro, hablando del Evangelio y hablando de la verdad y hablando de la obediencia a la verdad, está citando a Isaías. Si vemos la armonía que hay en esto, o sea que para Pedro, cuando dice la palabra del Señor permanece para siempre, Pedro, ¿a qué se refiere? A la misma cosa que Isaías, que es la Torah. Aquí de verdad, ahora sí estamos en un tema donde dices, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque aquí está clarísimo. Y es la cita, así como se dice, cita fiel de Isaías 40. ¿Sale? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio, ya le vamos a entender. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál palabra? Dijimos. La Torá. La Torá que nos fue anunciada por él, el Evangelio. Entonces la pregunta para todos es, ¿quién tendrá la razón? Y aquí los vemos peleándose. En la serie también se pelean, no es cierto, nada, no discuten. ¿Sale? Ahí está. ¿Pedro o Pablo? ¿Quién tendrá la razón? Así, a grosso modo, a ojo de buen cubero, ¿ustedes quién dirían que tiene la razón? Los dos, para acá yo dijo a lo mejor Pedro, no sabemos. Pero bueno, no, le voy a pasar este diagramilla, que ya es un resumen de lo que habíamos visto. Aquí se los dejo por si lo quieren copiar. Está bien fácil y se lo recomiendo mucho que lo apunten tal cual como está, para que lo copien y lo tengan muy bien resumido. Ahí está. El Evangelio, G2027, G2098, son buenas nuevas para Pablo, Primera de Corintios 15, dice que Cristo murió, fue sepultado, entonces se cree, ¿sale? Mientras que Pedro, en Primera de Pedro 22, 1, 22 al 25, esa es la palabra, Torah, tal cual, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Al que le salgan bonitas sus llaves, le vamos a dar un premio. Casi todos nos fallaban a hacer esas llaves como las florituras. Eso es obedecer. Obedecer. 15, ¿qué? Primera de Corintios 15,
Te confirmo. Ya, gracias. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Y era primera de Pedro 4, 17. Primera de Corintios 15 y 17. Si quieren, aquí se los escribo, miren. Hasta ver. 15 del 1 al 4. Eh, a ver, lo reviso en mi Biblia. Es que esa es primera de Pedro, amigo. Primera de Pedro. No, 15 del 1 al Es que tenemos dos citas de primera de Pedro. Te digo la primera cita de Pedro, ¿vale? 4. Primera de Pedro 4, 17. Sí. Y luego esa es la referencia, primera de Pedro 1, 22 al 25, que es esto. Si quieres agregar aquí, primera de Pedro 1, perdón, 4, 17. ¿Sale? Y la otra de primera de Corintios. Esa es la misma, 15, 17. Ahí está. Aquí le pongo 4 y 17. Ahí está. Es el mismo, primera de Pedro. Háganse su diagramita. Aquí les doy chancita, de verdad, háganselo. Háganselo. No foto. Y también vayan a, a verlo, vayan a ver a Isaías 40, versículo 6 Sí. al 9. Vayan ¿Sí para que dice? vean que si dice o no dice. Sí, o sea, digo, imagínate, en ese entonces, pues nosotros tenemos aquí la Biblia impresa y la tenemos en el bolsillo, pero imagínate ellos, todo eso era de memoria, ¿no? Entonces, si no la citan así, súper, súper así idéntica, pues no, o sea, pero realmente están dando a entender esa idea. Ya cuando las tradujeron, ¿no? A lo mejor ya también le cambiaron palabras. Exacto. Mira, Ujú. sí necesitamos ser súper, súper estrictos con eso. Para nosotros mismos, pues. Nadie más puede exigirte más que tú mismo. ¿Vale? Y ahí está. Ahí lo dice. La palabra del Señor, Dios nuestro, permanece para siempre. ¿Sale? ¿Qué les parece esto? ¿Ya lo habían visto desde esta perspectiva integrada? ¿Quién nunca lo había visto? Del Evangelio. Ahí está. Teníamos a lo mejor un cacho. ¿Sale? Una parte. Ahorita que veamos esto se va a poner bien bonito. Este tema está bien bonito. No es muy largo. O sea, sí, pero no es mucho, muy largo. Pero créanme que va a ser muy nutritivo y va a ser muy aplicable al final. ¿Sí? Todo esto para aprender cómo se lo vamos a compartir a la prima, a la tía, al vecino. Y luego, ustedes no tienen así en su familia, por ejemplo, voy a decir cosas así bien explícitas. Por ejemplo, el tío borracho. O sea, Sí. todos tenemos un tío del borracho, ¿no? Basta con eso, dice por acá. O por ejemplo, nunca falta así el primo que embarazó a una chica, que ella es la prima de alguien más de la otra familia, o sea, la prima que salió embarazada. Bueno, Si no lo encuentras, y si no, es que eres tú, ¿no es cierto? Este, el primo que ya no quiso estudiar y que abandonó la escuela y no le dijo a sus papás y se metió a trabajar y ahorita está haciendo dinero, pero quién sabe cómo. O sea, dices tú, ¿cómo le predico al tío borracho, a la prima que salió embarazada, al primo que anda en malo? ¿Cómo le predico a ellos? ¿Será o será que no les puedo predicar? ¿O cuál va a ser la técnica? Y la intención con ese tema es que saquemos literalmente la técnica. La intención con ese tema es que saquemos la técnica para saber cómo le vamos a compartir. ¿Sale? Y si es necesario seguir tocando puertas, pues habrá que hacerlo. Pero para eso nos va a servir este tema. ¿Está bueno? ¿Te puedo avanzar? Los espero, no hay tema, ¿eh? Voy a borrar mis apuntes, ¿sí? Bueno, me espera. Bueno, ¿de cuánto va a ser la multa para los que no traigan Biblia y libreta la siguiente semana? 50. 50 pesos. ¿Sí? 50 por la Biblia y 50 por la libreta. No, que les duela. Y pluma, sí, porque si no, te dijo Pau que le va a poner candado a su oficina, no te va a prestar nada de ahí. Si el mío no anda en burro. Penalización dice que de 50 por la Biblia y 50 por la libreta. Lo voy a tomar en línea. Quien llegue tarde, Ándale, que llegue tarde, me órale. toca servir. Porque si hubo acuerdo, hubo acuerdo. Ok, vamos a avanzar, ¿sí? Terminen entonces. Le voy a hacer una pregunta, ¿sí? Fíjate nada más esto. Creer y obedecer. O
Opción número 1. Ahí voy. Yo no. Es Alberto. Opción número 1, Joe, para todos. Creer y obedecer. Opción número 2. Creer u obedecer. Opción número 3. Creer más obedecer. Opción número 4. Obedecer más creer. Otra vez las opciones. Ahí va. Ahí va la opción número 1. Creo y obedezco. Opción número 2. O creo u obedezco. Una de las dos. Opción número 3. Creo más obedezco. No. Fíjate el orden. Porque la opción 4 es obedezco y luego creo. ¿Sí? ¿Crees? La ¿Crees? 3 y la 4 funcionan. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué escuchaban primero las personas que visitaban Pedro y Pablo? ¿Qué escuchaban primero? Las buenas nuevas. ¿Sí? No. Esos ya se las La sabían. predicación. Sobre el reino de Dios. Sobre el reino de Dios. Y luego, Cosas bonitas, ¿no? cosas bonitas. Y luego, Como decían. La verdad que eres un pecador. y luego, Que te ibas a morir. y luego, Las buenas nuevas. Yeshua te va a salvar. Y luego, ¿Eh? ¿ya? ¿Se acabó? Creo y ya se acabó. Vives. No, lo obedeces. Pues es que ya soy salvo y ya la hice y otra vez Al pecado. Por eso, pero pensemos en lo que hacían los apóstoles. Les hago una pregunta, vamos por otra parte porque nos falta conectar. ¿Por qué los apóstoles mandaban cartas a los corintios? O a los de Galacia, o a los de Éfeso, o a los de... Estaban iniciando iglesias. que estaban iniciando iglesias. ¿Pero la iniciaban por medio de las cartas o la No, iniciaban ya cómo? estaba. Sí, o sea, ya estaba. ¿Y luego qué hacía el apóstol? Los visitaba, daba a conocer el evangelio y ya después se retiraba y solo mandaba cartas, ¿de acuerdo? Seguimiento. ¿Y le daba seguimiento a qué? A la iglesia, porque se supone que la iglesia debía crecer. Ujú. Entonces, si me dices tú, ahora sí piensen en cómo era el proceso con los apóstoles, ¿qué oían primero esas personas? ¿Qué aprendían primero? Obedecer. No, pues lo que ya sabían. Que resucitó, que murió. Y luego que resucitó y luego el evangelio. que pueden ser salvos. Y que podían ser salvos y luego ya nos metimos con un embrollo, porque dices tú, espérate, pero esa gente, ¿qué era? O sea, los de Éfeso eran convertidos al judaísmo que se convirtieron después en creer en Yeshua y entonces ya, o eran personas que nada que ver, casi cero, cero, cero que ver, y primero les hablaban de Jesús y luego ya después los llevaban a obediencia, ¿sí? Ya conocí. Entonces habría que ver mucho, pues yo esperaría, o tú dirías, pues, ¿quién es? ¿Quién escuchaba primero? Pero ¿quién es? ¿Sí? ¿Quiénes que escuchaban primero? ¿Sí? Por ejemplo, el etíope ya conocía, pero no entendía nada, ¿se acuerdan? Entonces le preguntan, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, porque nadie me explica. Entonces, ¿qué pasó después? Le explica y ¡pum! Lo bautizan. ¿Y en quién lo bautizan? ¿En nombre de quién? En nombre de Jesús. Sí, ningún apóstol bautizó en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos bautizaban en nombre de Jesús. Lo leen en Hechos, sí, de verdad, sin problema. Entonces, la pregunta sería, ¿en quiénes? Les va otra pregunta para que empecemos a pensar todavía más. Les platicaban primero de que la Torah estaba vigente, es eterna y debían obedecer, opción número 1, o la otra opción, les platicaban primero de la muerte de Jesús. Yo creo. ¿Sí? Tal cual. ¿Te fijas? Te vas a ir pensando. Te voy a hacer esta cuestión. No puedes obedecer lo que no crees. ¿Sí? Y en efecto, por causa de esto, no puedes creer lo que no sabes. Entonces, ¿cuál es el primer paso para vivir todo este proceso? Primero, antes de creer, Saber. saberlo, conocerlo, que no haya ignorancia. Y después de eso, puede ser que lo creas. Mira, ahí puso Isaac unos aplausos. Puede ser que lo creas y esa es tu decisión. Y después de eso, sigues madurando y obedeces. Apunten esta frase, por favor. O apunten los 3 pasos, aunque sea saber, creer y obedecer. Esa es exactamente la vida del creyente. ¿Se acuerdan de que hay 3 etapas de la vida del creyente? Primero, se me revela. Esa es la etapa número 1, revelación. Y luego consolidación. Y luego impartición. Primero considero para saberlo, se me revela, se va a la ignorancia, se disipa la ignorancia. Y después que empiezo a consolidar mi creencia, sano, desarrollo, maduro, y termino como obedeciendo e impartiendo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Ya agarra sentido. Entonces la pregunta sería, bueno, si tú me quieres preguntar, Ezequiel, ¿a qué es lo que les enseñaban primero? La pregunta sería, primero, es,
¿Qué sabe la gente? ¿Ya me entienden? ¿Qué sabía el etíope? Pues comparto de lo que sabe el etíope. Ah, esto nos debería hacer empezar a pensar y decir, oye, ¿cómo le hago con el tema del evangelismo acá? ¿Cómo llevo el tema del evangelizar, Joe? Nere, ¿cómo lo llevo a la actualidad del evangelismo? Ya te acabo de dar una técnica. Primero pregúntale a la persona, ¿qué cosa? ¿Cuánto sabe? ¿Sí? ¿Cuánto cree? Y después, ¿cuánto está obedeciendo? ¿Ya te fijas? Y desde la parte más básica, de ahí podría ser que puedas empezar. ¿Te fijas? ¿Sí? Si la gente, sí, sí, ya creo, ya creo, sí, sí, creo que vino, murió, sí, Jesucito, sí, de mi corazón, yo tengo aquí la estampita, mira nada más, de la mamá, o sea, sí, sí, pues ya sabes que por lo mínimo ya cree. Está así medio raro, pero ya cree. O sea, fe tiene. Ya me entiendo lo que estoy queriendo explicarte. Ahí vas a ir conectando, está bien padre esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo van a creer si nadie les ha hablado, ¿no? La canción de Marcos Witt, Esa. Enciende una luz, ¿se la saben? Y que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han oído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? ¿Sí? Entonces, ¿se requiere que haya gente que esté predicando? Sí se requiere. Entonces, esa práctica de ir a tocar las puertas, que no les quede duda, es bíblica y es necesaria. Además, dice la palabra que dentro de los 5 ministerios, dice que a unos los colocó como evangelistas, a otros maestros, otros profetas, otros apóstoles, otros pastores, pero todos tienen trabajo. Ah, la mecha. ¿Cuál es el trabajo que el Señor te dio? ¿Sale? Ir a tocar puertas o no te preocupes, vamos a terminar el tema. Te voy a presentar una manera en la que lo vas a poder entender muy, muy bien. La opción de arriba es una persona que cree en Jesús, ¿sí? Y después de que cree en Jesús, ama a Jesús con todo su corazón, ¿sí? ¿Qué hace Jesús? Como aprendíamos, porque el fin de la ley es Cristo. Y yo lo entendí muy bien aquella vez y nos lo explicó, haciendo referencia a que el objetivo de la ley es Cristo, ¿sí? El ejemplo de arriba es un ejemplo al revés. Veamos el de abajo para que se entienda muy bien. El fin de la ley es Cristo. Por lo tanto, abajo, vean el de abajo, por favor. Tenemos a alguien que obedece la Torah, está de acuerdo con la Torah. Y cuando llega el Mesías, pero porque ama la Torah, ama la Torah con todo su amor y es obediente al Señor porque el Señor fue lo que dejó por instrucción. Pero cuando llega el Mesías, se da cuenta que el Mesías empieza a cumplir lo que dice la Torah. Entonces, cuando ama tanto la Torah, de manera genuina y de corazón pleno, ¿qué crees que se le va a revelar? A Yeshua. Ahora te hago una pregunta. ¿La Torá se cree o se obedece? ¿Yeshua se cree o se obedece? Se cree y se obedece, las dos. Pero la cosa es que cuando llegas con Yeshua tienes todo. Si es que es de corazón. Qué emocionante cuando ya lo ves así, ¿no? Veamos el ejemplo de arriba. Alguien que primero cree en Yeshua. ¿Sí? Cree en Él y dice, yo por Cristo mi vida y di mi vida al Señor y todo a Cristo yo me rindo y cantas y todo y amas al Señor y dejas de pecar y todo eso. Y amas tanto al Señor, lo haces tan de corazón tu relación con el Señor, ¿a dónde te deberá llevar tu relación con el Señor? A la instrucción para obedecer. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? ¿Quién de ustedes es el ejemplo de abajo? ¿Qué de abajo? ¿Quién de ustedes es el ejemplo de arriba? Todos nosotros. Por lo tanto, fíjate lo que te voy a mostrar aquí. Ojo, porque lo vas a dibujar, ¿eh? Ahorita esto. ¿Sale? O lo puedes poner con letra, no te preocupes. Lo puedes hacer circulitos y le pones Torah y luego de corazón igual y pones a Yeshua, pones una cruz, ¿de acuerdo? Ok, fíjate. Por lo tanto, el ejemplo de arriba pertenece a todos los del norte y el ejemplo de abajo pertenece a todos los del sur. Ejemplos de los de abajo: Timoteo, Pedro, Santiago, todos ellos nacieron con la Torá bajo el hombro. Nicodemo. ¿Sí? ¿A quién dije? Ok. Nicodemo. A Nicodemo también, por ejemplo, que son maestros de Torah. Pero Torah oral, sí, pero lo hacen de corazón y es ferviente su deseo de amar al Señor con lo que tengo. Y si nací en este ambiente donde todos obedecen Torah oral, pero yo lo hago de corazón, hasta eso el Señor puede utilizar, ¿cierto? El caso de abajo es esos, todos los judíos. Ahora pensemos un momento en el caso de arriba. ¿Quiénes son los del caso de arriba? ¿Quiénes nacieron con Jesús en la boca?
Quienes se persignaban con la cruz y besaban la cruz y toda hasta canciones hay, besando la cruz, o sea, para todo hay, para todo, o sea, ¿me explicó? Nace si eres cristiano y no sabes ni por qué. Todo México es cristiano. No es que son católicos. Siguen buscando ser cristianos. Están dentro de la misma relación, pues. El cristiano es cristiano. ¿Sí? Los testigos de Jehová. Ahí está. O sea, todos pues ahí están. Ahí. Pero ¿qué les falta a ellos? Realmente comprobar su amor por el Señor. Declarar su amor realmente. ¿Y qué dice literalmente? Que Él los llevaría a obedecer. Porque Jesús dice, si me amarais, recompleten la frase y el versículo es un versículo. Si me amarais, guardarías mis mandamientos. Si me amas, si está esto, tú vas a guardar mis mandamientos. Otro, el que dice que me ama, pero no guarda mis mandamientos, el tal es un Mentira. mentiroso. Entonces, sí, yo te amo, Señor. Qué bueno, dice Yeshua, obedece mis mandamientos. No, 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 eso no. Tú no me amas. El tal es mentiroso. Entonces, ¿qué pasa con eso? Te vas a dar cuenta ahorita que eso se llama religión. Tener a Yeshua, pero sin amor, es religión. Es tradición, es lo que hacen en casa. Vamos a la misa, nos persignamos y, ay, sí, en el nombre, sí, Jesucito de mi corazón ¿no? Cosas así, ¿no? Yo sí. Diosito, no vaya a ser, o sea, ese tipo de cosas. Y luego lo agarras como amuleto, ¿no? Es que, no sé, vas ahí en el avión, no sabes ni por qué ni de qué, pero tú te persignas, ¿sí? Y doble para que jale, o sea, ese tipo de cosas, o sea, me voy a la carretera. Ah, ya tengo la bendición. Vas por una iglesia, por respeto. Y ese tipo de cosas, ¿no? Los santitos. Los santitos, que si tienes acá ¿cómo se llama? La terita esta, el escapulario, o sea, tienes como cosas que quieren hacerte recordar que tú le perteneces a eso. ¿Sale? Ok. Tenemos entonces creer, ¿de acuerdo? Nos lleva a obedecer. Y tenemos que obedecer a otros, los llevará a creer. ¿Sí? Pueden por favor hacer estos diagramas, ya sea con palabras, con simbolitos. Hay una forma que yo hacía muy padre y bien sencillo el tema de los mandamientos. Si quieren hacerlo, miren, se los comparto. Así, yo lo dibujaba antes así. Antes hacía estos bien feos. Un día les voy a enseñar esas presentaciones, tan horribles lo que hacía. Pero miren, hagan así como una M, así como una M, y luego le cierran así, y luego le ponen así. Rayita, rayita, rayita y rayita. Son las tablas de la Torah. Entonces también jalas y haces así una M, también te funciona. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Sí? Está padre, ¿o no? ¿Están aprendiendo cosas nuevas? Sí. Yes. Eso, gloria al Señor. Entonces se forma un conjunto de Por un infinito, una cosa de plenitud, yo. que cree y obedece, se colocó acá, ahora obedece y luego ama y luego cree y luego y se vuelve así. Así. Así que ya le entendió. Una cosa. Vamos a ver si alcanzamos a llegar al pastel. Ahorita que veas el pastel vas a decir, tiene todo el sentido. Ahorita la vas a entender. Pa. Ok, No es un primero. ¿hay tostadas? Bueno, ya se acabó el estudio, ¿no es cierto? No, no, no. ¿Ahí tiene? Ahí está, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Solo aquí ya aparecimos a Pablo. ¿Sí? Sigue congelado el pastel. Quiere le quería dar un gane, pero no. No, no es cierto, fui yo. No es cierto, no. Pregunta, ¿con quién iba Pablo? Si Pablo les enseñaba a creer, acuérdate, Pablo les enseñaba a creer, acuérdense que él era creer, ¿sí? Significa que las personas con las que iba Pablo ni siquiera creían, ¿se entiende? Entonces, ¿con quién iba Pablo? Con los que no creían. Ejemplo de los que no creían, Los del norte, los del norte. ¿Y cuáles son las comunidades del norte que visitó Pablo? Gálatas, Galacia, Roma. Corintio, los romanos, todos ellos fue Pablo. Claro, ¿por qué? Porque entre esos había mucha gente que ni siquiera creía en el Mesías. Y Pablo llegaba y les decía, oye, ¿te enteraste de lo que pasó hace unos años? Sí, ¿de qué cosa o de qué? Sí, que a Jesús lo mataron. Ay, sí, lo mataron. Y supe que ya no encontraron el cuerpo. ¿Tú usted cree? No, sí, fíjese. ¿Y a poco sabe por qué no lo encontraron? Pues porque resucitó. Ay, ¿a poco sí? Ay, ¿de qué? A ver. Entonces dice que como en Mateo capítulo 10 dice literalmente que se quedaba con ellos Pablo hasta que el Señor le marcara que ya se regresara.
Y les enseñaba todo el tema desde el principio. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues es que todo viene de la tribu de Judá. ¿Y cuál tribu de Judá? Pues desde atrás, vámonos. Judá es el hijo de Israel, que es el hijo de Isaac, que es el hijo de Abraham. Y todo empezó por allá. Curso básico. Y entonces le daba la historia de una familia. Ya le cachó, señor. Qué bueno, perfecto. Pues ahí le mando una carta, nos vemos en unos meses. ¿Sí? Y después podría ser que llegara el otro. Fíjate lo que te voy a mostrar. ¿Sí? ¿Con quién iba Pedro? A ver, Ya sabía. ¿Qué estaba enseñando Pedro? Obediencia, ¿verdad que sí? Entonces, ¿con quién iba Pedro? Con los que ya qué conocían y creían. Pero ahora, ¿qué faltaba? La obediencia. ¿Sí? Eso está bien interesante. Eso está bien interesante. ¿Por qué? Porque como yo dijo, significa que son mutuamente incluyentes, mutuamente necesarios. ¿Sí? Eso estoy hablando de una manera muy, muy didáctica, aunque realmente Pablo y Pedro enseñaban todo el tiempo, pero sabían que había un proceso para cada persona. ¿Sí? Los apóstoles eran muy buenos para poder ser instructores. ¿Se acuerdan de este rey que casi lo convencen de que fuera cristiano? Porque realmente sabían qué decir, sabían cómo decir. ¿Sí? Y le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Se lo dicen hechos a este rey. Pedro iba con los que ya conocían. Sí, con los que ya. Exacto. Porque ¿qué está hablando Pedro? Ya estábamos hablando de lo que sigue, que es obedecer. ¿Sí? ¿Sí? Con los creían. Hablo con los más difíciles. ¿Sí? Lo que les faltaba tal cual. Es que, amigo, es la parte didáctica, no te preocupes, se va a ir saneando. ¿Sale? Ok. Les hago desde otra pregunta, la misma pregunta, perdón, la misma pregunta, pero con otra perspectiva. Si tuviéramos un proceso que seguir, ¿quién enseñaba primero? ¿Pablo o Pedro? tiene cultura. Correcto, pero si es alguien que no sabe nada, Pablo. Pablo, tal cual como eso, ¿sí? Tendríamos perfectamente a Pablo. Entonces tú ya te das cuenta que el evangelio, ¿qué es? La unión o la conjunción de creer en Yeshua y obedecer la instrucción que vive y permanece para siempre, según Pedro, ¿sí? Entonces, ¿el evangelio qué es? Ahora sí apúntenlo. El evangelio es la unión de creer en el Mesías y obedecer su palabra eterna. Creer en el Mesías y obedecer su instrucción eterna. Por eso aquí aparece como si vuelva a ser el tema, ¿no? Como que, claro, el Evangelio son las dos cosas. Y esto, según la traducción, son buenas nuevas, buenas noticias. Ahí va otra vez. El Evangelio será, por tanto, creer en el Mesías y obedecer su instrucción eterna. ¿Sale? ¿Vamos bien con lo que se va diciendo? Es como un diagrama. ¿Qué te refieres con un diagrama? Es un diagrama de flujo. Inicio. Solo poner inicio, ¿Cree o no cree? ¿Eh? Oye, por ejemplo, no saben nada de Fácil. ¿Qué? Empiezas con esto, con Pedro, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Si no, vamos con Pablo. ¿Sabe de la Torá? Pues te vas con Pablo. Sí. Entonces, pues, como un ciclo, pues. Voy a mencionar esto para que no se nos olvide, porque esto no está en este curso, lo quiero agregar. ¿Me van a recordar, por favor? Bueno, lo voy a decir mejor. ¿Cómo le puedo hacer para que alguien considere a Dios y que quiera creer en el Mesías? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que quiera que a su vida entre así como el conocimiento del Señor y después quizá lo crea y después quiera obedecerlo? ¿Cómo le hago? Fíjate, para que la persona lo considere, no para ya explicarle, sino para que lo considere. ¿Sí? Es alguien que te dice, a mí no me hables nada de Cristo, a mí no me interesa nada. ¿Sí? ¿Cómo le haces para que esa persona lo considere? Es, así lo voy a decir, ya después lo vamos a ahondar mejor, es llevarlo a interiorizar que su vida necesita balance espiritual. ¿Sí? Es decir, si puede ser bueno en el trabajo, en la familia, con el novio, bla, 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 lo espiritual también forma parte de su vida. Y si no está balanceado, definitivamente está, pues así, desbalanceado. No hay plenitud. Entonces, por ahí vamos a entrar luego y se va a entender muy bien ahora que lo veamos, ¿sale? Vamos a la parte final por hoy, ¿de acuerdo? Y una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿qué deberíamos enseñar nosotros
Primero, depende de la persona, ¿sí? Les digo en general, o ustedes díganme en general, ¿qué es lo que deberíamos estar enseñando? La neta. Que la gente crea en el Señor. ¿Eso en México creen que se necesita? La gente ya cree. Medio chueco, medio bien, medio mal, lo que sea, medio cada 8, o sea, cada 8 días van a la misa, pero creen, pero no obedecen. Entonces, pregunta para ti, ¿qué es lo que primero deberíamos enseñar? A obedecer. Entonces, imagínate, te estamos hablando del tío borracho, de la prima que salió embarazada, el primo que abandonó la escuela, que desobedeció a sus papás, todo. Estamos hablando de eso. Y luego me estás diciendo que no es un rollo de enseñarle a creer en el Mesías, porque ya cree, a pesar de que salía embarazada, a pesar de todo eso, ya cree. Es más, hasta el tío borracho, borracho, en la fiesta de Navidad, ora. No toma. Y se jura. ¿Y cómo? Se jura. Se jura, o sea, literalmente. Ya deja. ¿Sí? El día de la Virgen no toma, pero ya se acabó, ya, hay que celebrar, o sea, solo en Semana Santa. ¿Sí? Porque es cristiano, porque ya cree. O sea, y si a lo mejor cree por miedo, o sea, dice, no vaya a ser que Diosito me haga algo. ¿Cierto o no es cierto? Y luego me estás diciendo, Ezequiel, que ahora hay que enseñarles que hay que obedecer. Brother, el Señor es un borracho. ¿Cómo le hago para que quiera considerar a Yeshua como su pastor y que sea una oveja obediente? ¿Cómo le hago ese? Porque ahora es mi responsabilidad, por lo que estamos aprendiendo, yo cacharla, yo aprender, yo entenderlo, yo practicarlo y después también llevar esa parte del evangelio. ¿No ven que se puso más complicada la cosa? Sí, claro. Porque dices, no manches, era más fácil decir, oye, que si quieres creer en Jesús, era más fácil enseñar el librito sin palabras y decir, la oración se acabó, ya, ora. Y entonces reportabas en la escuela dominical, yo tengo un convertido, amén, gloria al Señor, y ahí está aquí, ay, amén, gloria al Señor. Hacen misiones. Sí, exactamente. Sí, y ganaban los otros porque era competencia, ¿no? El que convirtiera más. En la tierra, misiones ¿Sí? médicas. No, te daban no me acuerdo qué te daban, no te daban nada. No, pues un borracho y 10 puntos, ¿no? Claro, sí. ¿Sí? Te preguntan cuántas almas se ¿Cuántas almas se convirtieron? ¿Te fijas? Pero ya te fijaste que no es un tema de convertir, es un tema de, fíjate lo que te voy a decir, si quieres apúntalo, por favor, no es un tema de convertir, aquí le vamos a ir cachando bien padre, pero sí está complicadillo llevarlo a la práctica, pero cuando ya lo entiendes dices, no manches, está más fácil de lo que me imaginaba. No es convertir, es influenciar, ¿sí? Influenciar con tu vida sobre el gobierno del Señor. Por eso, ay, es que esto está bien padre, de verdad. Por eso, nuestro testimonio es supremamente importante. Otra vez, no es convertir, es influenciar con tu testimonio sobre cómo es el reino del Señor. Dijo Janet ahorita, es una responsabilidad, ¿sí? Y acuérdate, tu testimonio, lo vimos hace poquito, tenemos una grande nube de testigos que nos está viendo. Entonces, no, es que yo soy súper cristiano. Pues sí, pero no manches, ya te escuché cómo hablas allá, cuando nadie te ve. ¿Sí? O por ejemplo, acuérdate, son 10 áreas humanas, ¿eh? Son 10 áreas humanas. Díganme la que ustedes quieran, de las que se acuerden. En la productiva. No manches, se supone que es súper cristiano y cree en Dios y es bien obediente y lo que tú quieras, pero se la pasa mintiendo en el trabajo y dice que ya acabó y que ya se va a ir, que lo que sea, pone horas de más, se sale del trabajo, llega bien tarde, ¿y eso qué es cristiano? Si eres el jefe, no me paga. Y si eres el jefe, es súper mala onda, no me paga. Entonces dices tú, ay, no manches, pues ¿cómo voy a influenciar con mi ejemplo? Si mi ejemplo, la neta, en ese ámbito, pues sí está bien tronado, está bien minado, ¿sí? Y te vas al área física y dices, no manches, o sea, también el área física es nuestro testimonio, o sea, nuestro cuerpo. ¿Qué le decimos a la gente que es vivir bajo el gobierno del Señor? Sí, es predicar, no es como, es predicar con tu ejemplo. ¿Sí? Tal cual, tal cual. ¿Ves? ¿Ves? Mira, aquí debería de estar. Ay, lo que estamos diciendo que no, ¿verdad? Aquí debería estar. Es para ti. ¿Sí? Sí, pues, que escucha, todos necesitamos escuchar. ¿Sí? Pero hay un dicho que dice que sin panza no da confianza, ¿no? No, ¿cómo? Panza no da confianza.
Imagínate. Y siempre, siempre hago este comentario, siempre digo, imagínense, ¿ustedes creen que Jesús tuvo sobrepeso? ¿Creen que su índice de masa corporal estaba así disparado? ¿Creen que tenía así colesterol alto? No, o sea, no puede. Si no, porque, si no, no puede cargar la cruz. Se nos muere, le da un infarto, un paro cardíaco, no sé, y no puede cargar la cruz. O sea, y se ríen, pero saben que es cierto o no es cierto. Y aceptan que es cierto. O sea, me estás diciendo, Ezequiel, que hasta lo que como y lo que no como dan testimonio de cómo vivir bajo el reino del Señor. La respuesta es sí. La palabra acá es balance. O sea, no podemos comer pastel. No, no, no. Aquí estamos diciendo balance. ¿Sí? Hasta el peso balanceado. ¿Cómo está? Y déjame te lo digo, pero porque aquí nos vamos a entrar y es un trabajo de discipulado. No es un curso, es discipulado. Así, ¿cómo que balance? Pues balancea. ¿Cuánto es tu porcentaje de grasa y cuánta masa muscular tienes? ¿Dónde está el balance? Pues estamos en desbalance. O lo otro, ¿cuánto tiempo trabajas y cuánto tiempo duermes? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿Está balanceado? Entonces, por ejemplo, entra la regla del 8, 8 y 8. 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de recreación. No manches, ni sé, o sea, ni cuento las horas, estoy trabajando todo el día. O apenas regreso y me la paso en mi teléfono porque trabajé todo el día. ¿Y tus relaciones? Porque todo da testimonio. Perdón, perdón. Por eso su relación. Sí, por eso. Imagínate. ¿Sí? Hermano. Aquí está el tema de la influencia. ¿Sí? O sea que mi conclusión es más fácil que hagamos lo contrario a evangelizar por nuestro testimonio, mucho más fácil. Es más fácil que demos un mal testimonio a veces. Por eso hay un versículo que dice que hay personas, y se los estoy hablando o sea, pensando en que hay madurez en sus mentes, ¿sabes? O sea, por eso hay veces que dice la palabra que por causa de algunos el evangelio es vituperado. O sea, que hay gente que es un promotor negativo del evangelio y es como estar dentro del evangelio, dentro del reino del Señor, significa ser así. Así, no sé, desordenado, caótico, no sé, o sea, habla en doble sentido, no sé, cualquier cosa que se imaginen. ¿Eso es ser el evangelio? ¿Sí? Ah, no, pues es que ese es un mal promotor, a ti te dieron un mal ejemplo, caray. ¿Sí me explico lo que digo? Entonces, ¿qué va a hacer el tío borracho? Pues igual, si nos ponemos pedos con él o si nos ponemos borrachos con él, ¿qué va a decir? Pues, ¿qué diferencia hay? ¿Me explico? Ya. Ahora, no puedo tomarme entonces ni una copa de vino. Por supuesto que puedes, porque la palabra es balance. ¿Y qué es el balance? Dominio propio. ¿Sí? Yo soy gobernado por el Señor. No me gobierna ni la bebida, ni el sueño, ni la pereza, ni el trabajo, ni aquí, ni allá. Me gobierna el Señor. ¿Cinco qué? ¿Cinco cartones? ¿Cinco, cinco jugos? ¿Está entendiendo lo que estamos diciendo? Sí. Pero de ese balance, Ahí te va el micro. Dentro de ahí hay que tener ese balance, ajá, de poder. Dependiendo con la persona que estemos, ¿no? Porque si es una persona que tal vez no, nada más está esperando que la riegues, y si tú dices, pues yo me puedo tomar una y no va a pasar nada, pero esta persona va a decir, mira, ya se tomó una y me venía a hablar del evangelio, ¿no? O ya dijo una mala palabra y me venía a hablar del evangelio, porque hay personas así, ¿no? ¿Ya ven hasta dónde llega el tema del discipulado? Luego hay un Sí, versículo que entiendo. dice, por causa de mi hermano, no lo haré para que no tropiece porque él es débil en la fe. O sea, si eso le va a provocar a él algo, no lo hago, no lo digo, no lo menciono. no lo tomo. Pero yo sigo viviendo bajo el gobierno del Señor. Y bajo estos límites, yo me desenvuelvo. ¿Sale? Y lo que como, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que bebo, todo es bajo el gobierno del Señor. Acuérdense, Yeshua no hacía otra cosa que no le dijera el Padre. ¿Sí? O sea, si el Padre te dice, no te lo comas, no te lo comes. ¿Sí? No te lo tomes, no te lo tomas. Porque eso está hablando todo el tiempo. ¿Sale? Hay un dicho que dice, obviamente, ¿verdad? Los dichos dicen, que las palabras impactan, pero el ejemplo arrastra. ¿Sí?
Balance, llévenselo así de tarea, ¿sale? Y siempre ha contestado. Es que Jesús tomaba. Ajá. Y lo cual estaría de acuerdo. Hasta el agua la convirtió en vino. Pero la pregunta es, ¿y tú tomas como Yeshua tomaba? Ah, ¿verdad? Porque nunca vemos a un Yeshua borracho, ni ahí arrastrándose, no, no. Este, bueno, como nosotros trabajamos ahí con muchos eslogans de accidentes, había un eslogan que usábamos mucho en Semana Santa, donde decía, no tomes, Jesús resucitó. Y entonces era así el cañón de Jesús resucita, tú no. O sea, si te estampan, vas a resucitar. La risa de Nere. Buenísimo. Claro, o sea, ahí te fijas, ¿no? Vamos a la diapositiva de conclusión, por favor. Por lo tanto, otro nombre para el Evangelio es Torah, tal cual. Otro nombre para el Evangelio es la Torah. Ya hoy le extendimos un montón porque estuvimos hablando de cómo lo vamos a practicar. Ya nos metimos en eso, pero porque la merita, ¿sí? Mucho de lo que hacemos pasa como ustedes lo acaban de entender. La que compartimos Alberto y yo es con base en lo que sabemos que necesitan ustedes. La parte que ya saben, ya no la tocamos porque ya se la saben, ¿sí? Pero lo que no, ahí es donde necesitamos ir avanzando. Entonces es un tema, sí, de criterio. El Señor también te está dando a ti tu criterio, ¿sale? Vamos a dejarlas aquí, querida familia. Levanta la mano a quien le habló el Señor en esta noche. Levanta la mano. ¿Quién aprendió cosas nuevas hoy? Qué bueno. Muy bien, ahorita nos van a compartir qué es. Amigo, ¿quieres agregar algo para seguir grabando? Cortamos. Cortamos. Bueno, listo. ¿De hecho? No, No, nada más para dejar de concluir la grabación.